bueno que sigue con nosotros, le compartimos información interesante. Luz Guzmán, asesor fiscal y contador público de Maya Contadores. Contadora, qué gusto saludarla. Hola Mario, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Hoy tenemos un tema importante, los aspectos a considerar para evitar ser EFO. ¿Qué son? ¿Cómo prevenir este tipo de operaciones o caer en estas operaciones? ¿Y qué debo hacer si veo el nombre de mi proveedor o el mío en las listas negras, contadora? Ojalá nunca veamos ese nombre en una lista negra que llamamos la lista del 69B, que básicamente un EFO, para aquellos que todavía no están relacionados, significa una empresa facturera o aquella empresa que el SAT considera como inexistente. Y al considerar o presumir que es una empresa inexistente, el SAT lo que hace, lo publica a través de Internet y a través del diario oficial y le cancela sus sellos digitales. ¿Qué hay que hacer? Sería la otra pregunta. ¿Qué hay que hacer si mi empresa o alguna empresa de mi proveedor está ahí? Hay que hacer la aclaración, hay que demostrar la materialidad y lo que es la razón de negocio para probarle a la autoridad que la empresa sí existe y que las operaciones son válidas. Tenemos para compartirles un tema importante, la disminución de pagos provisionales. Hay dos cuestionamientos interesantes. ¿Quiénes y cuándo lo presentan? Y además, ¿cuál es su fundamento legal, contadora? Claro, la disminución de pagos provisionales, primero habría que ver qué es esto, a qué se refiere. Como sabemos, las empresas pagan sus impuestos en base a un coeficiente de utilidad. Hablar de disminución de pagos provisionales, hablamos de un trámite que hay que hacer ante la autoridad para solicitar que lo que venimos pagando de impuestos se disminuya. Es decir, disminuir este coeficiente de utilidad y lo pueden aplicar las empresas que tengan una utilidad y que mes con mes estén pagando impuestos. El fundamento legal lo encontramos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tenemos un tema interesante, el regreso de labores de los grupos vulnerables y preguntarle al respecto cuáles son los grupos de riesgo, cuándo estarían regresando estos grupos a las labores y cómo estarían protegidos. Claro, este grupo vulnerable lo menciona así en el diario oficial del pasado 31 de mayo, donde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el Seguro Social, indicaron este grupo que son quienes estarían eximidos de ir a trabajar durante esta emergencia sanitaria. Básicamente estamos hablando de personas embarazadas, personas con algunas enfermedades crónicas. Y la información que queremos darles que el pasado 27 de julio nos informan quiénes son en específico este grupo vulnerable. No son todos. Se está diciendo que en el caso de mujeres embarazadas son aquellas que están en el tercer trimestre de su embarazo y ellos tendrían que estar regresando a trabajar cuando el semáforo esté en color naranja. Hay hornos que se indican las características específicas que no deben de regresar. Pues hoy tenemos un tema interesante, los libros sociales. ¿Cuáles son los libros sociales? ¿Qué es un libro de registro de socios? Y también conocer qué se debe registrar en el libro de accionistas. Claro, los libros sociales son aquella historia que debe de estar plasmada de las empresas. Son libros que deben de resguardarse de acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles y también la autoridad fiscal vigila que las empresas tengan estos tipos de libros. Los libros de socios es ahí donde se está plasmando cómo se integra, cuándo entraron, cuál es el monto de capital y también, ¿verdad?, tiene que considerarse la asamblea de accionistas. Son varios libros, no nada más el de accionistas, ¿verdad?, sino que son varios libros que se deben de guardar en una empresa. Para mayor información los invitamos a que consulten redes sociales y los datos aquí se los dejamos en pantalla. Contadora, gracias por compartirnos esta información. Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludos.